¿Ustedes creían que se iban a librar de nosotros? No. Vamos a tener más casos. Ahí está. Sí. Bueno, seguimos con esta sesión. Este caso es una paciente femenina de 71 años, con diabetes tipo 2 de varios años de evolución, que tiene la mala suerte de desarrollar un síndrome de Guillain-Barré. Como tratamiento de su Guillain-Barré, le realizan inmunoglobulina intravenosa y presenta una reacción sistémica con púrpura y falla renal. La creatinina sube a 7 miligramos por decilitro con un basal de 1,5 y la paciente se conocía por probablemente su patología diabética de tener una proteinuria moderada de entre 1 y 2 gramos. En este momento el sedimento de orina muestra una leucocitosis de 3 cruces, cilindros celulares y una cruz de proteína. En este caso estamos hablando de una paciente añosa, 71 años no es tan añosa, con enfermedad renal crónica de estadio 3, probablemente por su nefropatía diabética, que tiene una intercurrencia con un Guillain-Barré, que es una enfermedad que no tiene por qué generar ninguna falla renal ni intercurrencia renal, y que es tratada con inmunoglobulina intravenosa y que presenta una falla renal aguda y severa. Aquí pueden opinar ustedes a ver si tienen alguna idea del diagnóstico. Es muy poco lo que les estoy dando, pero si alguien tiene una idea puede comentarla y si no, seguimos adelante. ¿Alguien quiere decir algo? Adelante. La paciente desarrolló por el tratamiento que se le dio, un síndrome hemolítico urémico. Bueno, ¿y por qué piensas que puede haber hecho un síndrome urémico hemolítico? Bueno, yo pienso por lo violenta que se desarrolló normalmente la creatinina y el sedimento urinario activo que tenía los leucocitos normalmente y los cilindros celulares. Por la actividad del sedimento urinario, de hecho. Ajá. Bueno, sin embargo, en el síndrome urémico hemolítico, digamos que es un elemento preglomerular generalmente, si es una cosa muy violenta, uno esperaría, si es algo preglomerular, un sedimento con poco compromiso. Y la presencia de leucocitosis puede corresponder o bien a una infección urinaria, que tranquilamente una paciente con un Guillain-Barré puede desarrollarla, seguramente es una paciente instrumentada, o bien a una patología tubulointersticial que no sería el principal componente en el síndrome urémico hemolítico. Pero bueno, tomamos esta posibilidad como un diagnóstico frente a una paciente que hace una insuficiencia renal aguda, bien aguda y severa. ¿Algún otro posible diagnóstico? Si no, sigo adelante, porque yo sé que les doy poco para actuar. Frente a este caso, imagínense que esto es lo que hay y que verdaderamente no hay otro. ¿Cuál sería la conducta de ustedes? Tenemos una falla renal de causa verdaderamente no conocida, ni esperada también, ¿no? Bueno, la pregunta de rigor para este tipo de sesiones: ¿le harían una biopsia renal? Están tímidos en esta sesión, el almuerzo los puso tímidos. Antes querían biopsiar hasta las sillas y ahora... ¿No le harían una biopsia renal? Si no hacen biopsia renal es porque tienen un diagnóstico presuntivo muy fuerte. El cuadro es muy interesante porque en el paciente diabético hay una neuropatía diabética, pero que no corresponde a los datos clínicos que presenta ahí. Es decir, que esta es una parte sumamente importante e interesante. Y la pregunta, a ver, ¿hago yo una biopsia? Yo me pongo, bueno, vamos a ver cómo yo, tratando el Guillain-Barré, tratando aparte también de la diabetes de la paciente, y en base a los 71 años que tiene ella, yo sería un poco cauteloso, un poco observador y esperaría.
Está bien, de todos modos no se olviden que pasamos de una paciente de tener 1,2, 1,5 de creatinina a 7, y en una paciente de 71 años esto implica un clearance, no sé, de 2, 3 mililitros, o sea, es medio difícil calcular un clearance con una creatinina en un paciente agudo, pero queda claro que tiene una función renal muy limitada o prácticamente nula. Entonces, si no indicamos la biopsia es porque tenemos un diagnóstico presuntivo muy certero, con poca probabilidad de error, como ocurre en el síndrome nefrótico en los niños, que decimos, bueno, debe ser con alta probabilidad un cambio es mínimo, entonces hacemos una terapia inicial empírica porque tenemos una alta probabilidad de que sea una determinada enfermedad. En este caso, tienen una alta probabilidad de saber cuál es, entonces digo, ¿no lo biopsio? Miren que la paciente tenía una proteinuria basal por su nefropatía diabética que no parece haber aumentado porque tiene una cruz de proteinuria aquí. Y tiene cilindros celulares, pero los cilindros celulares suelen hablar más de una patología tubular, de una lesión de la célula tubular, no de un cilindro hemático. Si es cilindro hemático, se dice cilindro hemático, como para pensar en una patología inflamatoria aguda del riñón que merecería inicialmente, hasta que agoto todo el esquema diagnóstico, eventualmente un tratamiento empírico con una droga inmunosupresora como serían esteroides. ¿Esa paciente no hizo eosinofilia? No, aparentemente hay leucocitos nada más. El tema de la eosinofilia en orina es un poco difícil a veces de lograr, hay que ir a buscarlo, hay que hacer tinciones, no todos los laboratorios tienen la tinción de Wright o la tinción para hacer la eosinofiliuria. No es una cosa muy, por lo menos en mi medio, muy fácil de hacer. No es imposible, pero no es muy fácil de hacer, y tampoco es una cosa muy específica como para decir tiene una nefritis intersticial porque tengo eosinófilos positivos en orina. Me gusta que van cambiando de idea. Muy bien. Bueno, muy bien. Veamos la biopsia entonces. ¿Están todos de acuerdo en biopsiar ahora? Muy bien. Como ustedes pueden ver aquí a la derecha, claramente una nefropatía diabética establecida con nódulos en los glomérulos. Sin embargo, los túbulos, los ven aquí ustedes, bastante anómalos, por lo menos para el patólogo eso es bastante anómalo. Aquí está la glomerulopatía diabética bien establecida. No cabe duda de que el paciente tiene una nefropatía diabética, pero agregado a eso, aquí está el aumento del mesangio en forma de matriz mesangial, algunas alteraciones de la membrana capilar con ensanchamiento del subendotelio, con interposición de células. Eso es muy frecuente en los pacientes con diabetes porque tienen una disfunción endotelial. De modo que esto es bastante claro y esto ustedes lo podrían haber predicho ya con la historia. Sin embargo, esta es la patología que le da la insuficiencia renal aguda. Hay una vacuolización difusa del túbulo proximal. Aquí ustedes también lo ven en otros túbulos, una vacuolización. Esto es característico de algún agente que se reabsorbe por el túbulo y que no es capaz de ser digerido en forma apropiada. Aquí está la microscopía electrónica con la tremenda vacuolización. Ahora, la vacuolización es bastante no específica, pero cuando existe en esta cantidad, bastante claro el cuadro diagnóstico. Y esto se debe a que algunas preparaciones de inmunoglobulina vienen estabilizadas con sucrosa, que es un disacárido que filtra con facilidad, que se reabsorbe con facilidad por parte del túbulo proximal y que lleva a una nefrosis osmótica. Muy similares son con los expandidores de plasma. Los dextranes, el manitol puede dar este cuadro, y desde luego con preparación de globulina que se inyecta en intravenosa, la sucrosa que viene en esa preparación causa esta lesión osmótica del túbulo proximal. No es infrecuente encontrarlo esto, especialmente pacientes que se han sometido recientemente a alguna intervención, ya sea con anestesia o incluso algunas intervenciones vasculares en que se utilizan estos expandidores de plasma para estabilizar a los pacientes cuando desarrollan hipotensión.
Aquí ustedes tienen lo básico, las alteraciones vasculares de la nefropatía diabética, pero como ya digo, esto es agregado al cuadro agudo, que en este caso es una tubulopatía osmótica debido en este caso a la sucrosa. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Entonces pudo ver, la paciente le subió la creatinina. Biopsiarla con una tubulopatía pudo haber aumentado riesgo. O sea que no era el momento para la biopsia si se hubiera encontrado la causa clínica o por laboratorio, porque es tubular y lo probó el examen de orina. No aumentó proteinuria. ¿Verdad? Entonces era tubular, lo que había que buscar la causa y hacer la historia para buscar por dónde era, porque agregarle la biopsia en ese momento era riesgoso. Ahora, si no encontraba causa, estamos de acuerdo con la biopsia, porque la biopsia era por la lesión diabética, que se podía haber hecho antes, no se hizo. Yo creo que frente a un paciente que tiene un daño agudo inesperado y con una causa no clara, el túbulo, lo único que nosotros vemos en la orina es que eventualmente parece una afectación tubular, pero no sabemos cuál es la naturaleza, excepto que tengamos mucha experiencia y tengamos muchos pacientes tratados con inmunoglobulina, que hayamos visto varias de estas tubulopatías osmóticas con fallo renal agudo. Yo creo que la biopsia sigue indicándose. En estos pacientes, como vamos a ver en otros casos, hay varias cosas que pueden provocar afectación aguda del túbulo, que son pacientes añosos, y no tenemos, frente a una orina que viene artefactada por una patología de base, todos los elementos claros como para decir solamente con la clínica me manejo. Me parece que hoy en día, con las técnicas como se hace en la biopsia, con control ecográfico o tomográfico, con los sistemas automatizados de disparadores y demás, la ecuación riesgo-beneficio sigue siendo volcada, me parece, al beneficio, por lo menos en este caso. Con una paciente que no tiene una discrasia sanguínea, tiene una enfermedad autoinmune, su sistema nervioso periférico, me parece que la biopsia ofrece ventajas. Esto es lo que me parece a mí, podemos discutirlo y charlarlo. Yo tengo visto algunas cosas sobre inmunoglobulina intravenosa, que tiene un efecto inmunomodulador. No es el tema de discutir esto, pero tiene varias acciones e incluso en la charla que yo di ayer de plasmaféresis tiene acciones bastante similares a lo de la plasmaféresis con la inmunomodulación del sistema inmune. Y fíjense que los efectos indeseables habituales tienen que ver más con las cuestiones de reacciones alérgicas y la consecuencia que pueden provocar todo eso, pero no está muy descrito esto, porque en realidad no es la inmunoglobulina, sino que es el excipiente que la acompaña el que provoca la lesión renal. Y por aquí está referido las complicaciones renales, pero todo relacionado al elemento agregado. Por lo tanto, los efectos adversos son del menos del 5%, pero la enseñanza de esto es que si yo tengo un paciente con una enfermedad renal previa, es el paciente que siempre está en mayor riesgo de sufrir un daño tubular o glomerular. Pero en este caso, entonces yo ya sé que le tengo que dar la inmunoglobulina intravenosa y sé que viene o con sucrosa o con maltosa, que son dos sustancias que el túbulo contorneo proximal no tiene capacidad de catabolizar. Simplemente la absorbe pasivamente y sufre el efecto osmótico de tener una sustancia altamente osmótica a nivel intracelular. Entonces, ¿cómo hago para prevenir ese daño? Bueno, como siempre, el paciente tiene que estar muy bien hidratado y el paciente tiene que tener una infusión lenta, bastante lenta, de la inmunoglobulina para poder prevenir esta fase. A partir de los casos que se han presentado, la FDA ha puesto bastante atención en esto y recomienda a los médicos tener precaución en la velocidad de infusión y tener la precaución de prevenir en pacientes que tienen enfermedad renal para que no se produzca este fallo renal agudo. Ay, este aparatito.
Bueno, como ven ustedes, el riesgo está en los pacientes mayores, los que tienen ya una falla renal, en diabéticos, los que tienen contracción de volumen y otros y que tengan asociado otros nefrotóxicos o sepsis y que se use la sucrosa como estabilizante de la inmunoglobulina. Esto es lo que les estaba comentando antes, no voy a perder mucho en esto. Y hay que adaptar la dosis a la falla renal, porque cuando se dan más de 6 gramos por kilo por semana, esto puede llegar a ser bastante tóxico. Así que hay que bajar un poco la dosis de la inmunoglobulina que se está haciendo. Así que el cuadro se produce dentro de la semana del inicio de la infusión y puede llegar al pico a los 5 días y puede presentarse con oliguria. En general hay que hacer tratamiento de sostén hasta que esto se catabolice lentamente y el paciente pueda recuperar su función tubular. Y hay un 30% de pacientes que pueden requerir alguna diálisis porque estamos hablando de pacientes que ya generalmente tienen una afectación previa a la función renal. Así que el hecho de conocer prevención, bueno, lo que les decía anteriormente, no exceder la dosis, diluir para la exposición y mantener un control estricto de este tipo de pacientes cuando se utiliza esta droga. No hay muchas opciones para algunas enfermedades. Tanto el Guillain-Barré tiene una indicación primaria para la dosis para hacer inmunoglobulina, por lo tanto no hay muchas opciones a este tratamiento, hay que adaptarse y cuidar al paciente. Y como les decía, también está descrito la nefropatía osmótica cuando se utiliza maltosa como estabilizante de la formulación de la inmunoglobulina. Así que este es el primer caso de esta sesión, una falla renal aguda por una nefropatía osmótica producida, en este caso, por la infusión de inmunoglobulina acompañada de sacarosa como estabilizante. Está abierto a los comentarios, que están todos un poco desilusionados, me parece. Están deprimidos por este caso. ¿Cómo? La púrpura que sufre el paciente, no, totalmente. La púrpura sí se relaciona con el efecto indeseable habitual de las inmunoglobulinas. Es un componente biológico que puede generar un grado de reacción alérgica, así que totalmente se relaciona. Pero eso es esperable, digamos, está dentro del listado habitual de efectos indeseables que puede provocar la inmunoglobulina. La falla renal no lo provoca la inmunoglobulina, lo provoca la sacarosa. Doctor Pérez. Es un breve comentario con relación al asunto de la biopsia. Inicialmente, cuando se cuestionaba el asunto de hacer la biopsia en la paciente, me surgió una interrogante. Una paciente con diabetes de una evolución más o menos considerable, entendía que podría ser conveniente la probabilidad de hacer una fondoscopía, un fondo de ojo. Pero no escuché. Que hubiese sido conveniente, antes de hacer el procedimiento de biopsia, hacer un fondo de ojo, una fondoscopía, en la intención de determinar si había algún cambio en la retina, que podría ser también extrapolable porque se ha establecido que 1% de pacientes que tú le haces el fondo de ojo, y en el fondo de ojo hay cambio en la retina que establecen la probabilidad de que también hay cambio en la vasculatura del glomérulo. Y en consecuencia, pues de esa manera podría uno evitarse la probabilidad de hacer la biopsia. Me cuestionaba esa interrogante. Quería saber qué opinión le merece esa condición. No has estado porque lo discutimos puntualmente ese punto ayer con los casos, pero viene bien que lo refresquemos. Ayer decíamos, cuando presentábamos casos de pacientes con nefropatía diabética con glomerulopatías agregadas, no eran fallas renales agudas, que los pacientes diabéticos son los que menos se benefician de nuestras posibilidades diagnósticas de alguna otra alteración glomerular que no sea la diabetes. Y mostramos series de pacientes biopsiados que sí tenían nefropatía diabética, pero incluso de ese grupo solamente el 30% tenía retinopatía. Es decir que la creencia que tenemos todos, que generalmente la retinopatía acompaña los cambios glomerulares en la diabetes, no es tan directa. Y hay pacientes que tienen retinopatía y no hacen la nefropatía, y por el contrario, que nosotros lo que vemos más, pacientes con clara evidencia en la biopsia de nefropatía diabética que no tienen retinopatía. Entonces yo creo que tenemos que ser un poco más amplios y no adjudicar una vía de lesión tan paralela entre la retinopatía y la glomerulopatía. De todos modos, eso significaría que los cambios de
manifestación glomerular, nosotros lo estamos atribuyendo a la diabetes o a otra cosa. En este caso no teníamos manifestación de otra afectación glomerular, teníamos claramente una manifestación de una patología tubular. El tema era que si tú tienes una paciente con una falla renal aguda que parece tubular y no tienes el cuadro clínico de una sepsis, de un estado posquirúrgico, de una deshidratación extrema, de una depresión de volumen, de la causa que sea, entonces la causa no es tan clara. En ese caso yo sí entiendo decir, bueno, ¿para qué voy a biopsiar si tengo una paciente con un Guillain-Barré que se puso séptica? Bueno, en ese caso es bastante claro, la probabilidad de la hipoperfusión que se provoca con la sepsis y la lesión tubular sería bastante directa, pero en realidad no es ese el cuadro que teníamos, por eso insistía con el tema de la biopsia. ¿Alguna pregunta, comentario? Del doctor Ortiz. Tenemos que aclarar dónde estamos. En los Estados Unidos, ese caso, que tienen toda la facilidad de seguridad de biopsiarlo está bien. Pero aquí hay una cosa que está muy clara, es una tubulopatía. Es una paciente conocida, diabética, con proteinuria 1 o 2 gramos y con una creatinina alrededor de 2. Por ahí va, ¿no? Si la lesión hubiese sido por aumento de la diabetes, la proteinuria hubiera aumentado. Sin embargo, el examen de orina bajó la proteinuria, ¿no? O sea que tenemos evidencia biológica de que lo que tiene agregado es una tubulopatía. Entonces lo que había que buscar la causa de la tubulopatía. Pues no iba a hacer una biopsia para hacerle microscopía de luz, ¿no? En nuestro medio yo hubiera buscado la causa de la tubulopatía, que fue lo que se encontró, ya al final lo estamos diciendo, pero había que haberlo buscado. Yo no pensé en la intoxicación por sacarosa. No, yo no creo que aquí nadie pensó. Vamos a hablar claro. Espérate. Esa es la enseñanza. Esa es la enseñanza. Pero ¿cómo se manejó? Se le dio esteroide. No, hidratación. ¿Cómo se maneja? Digo, ¿cómo se manejó? Ya usted lo dijo. Ah, sí. Claro. Bueno, entonces, no había necesidad de hacer la biopsia para eso, si hubiéramos pensado en eso. Ahora, ¿cuál era el punto de apoyo? El examen de orina. Yo le hubiera hecho más examen de orina. Yo le hubiera hecho más proteína en 24 horas. Yo hubiera buscado el glomérulo es túbulo. Después que yo me hubiera asegurado que es túbulo, yo lo hubiera manejado conservadoramente, sin hacer la biopsia. Una señora de 71 años en un medio en nuestro medio. Ahora, si yo tenía los $500 para mandar por Estados Unidos y no me respondía, después que le hidrataba, no me bajaba la creatinina, ¿verdad? Yo hubiera hecho la biopsia. Pero de primera intención no. Bueno, yo comparto con ustedes el pertenecer a un país subdesarrollado. Así que conozco muy bien el pensamiento, mis colegas trabajan en lugares desarrollados y probablemente tienen todos los recursos. Así que yo conozco muy bien lo que es el pensamiento de agilizar la mente frente a la falta de recursos para tratar de rascar de donde sea y no cuando no tengo los elementos al alcance. De todos modos, eso está bien como para superar la crisis, pero tenemos que seguir pensando qué es lo que correspondería hacer. Y no importa que no lo podamos hacer, porque si no lo podemos hacer, no podemos hacer. Nosotros no somos culpables de trabajar en un lugar donde no nos dan nada, poco o algo. Pero no debemos dejar de pensar de lo que deberíamos hacer. Entonces, es cierto que en un lugar académico, con todos los recursos, muchas biopsias son académicas y uno eventualmente, la biopsia no le cambia el panorama. Eso es cierto también, que uno cuando tiene disponibilidad, uno también ocurre que hace más resonancias si tiene un resonador en su hospital, hace más tomografías y demás. Pero no debemos dejar de perder la idea de que hay cosas que deberíamos poder hacerlas. Porque cuando no tengo el diagnóstico claro, yo tengo que ir a la biopsia. Una colega de ustedes me decía ayer cenando, dice, yo tengo un lema, antes de meter la pata meto la aguja, me dijo. Y está muy bueno eso, está muy bueno. Entonces, conozco perfectamente, porque yo también trabajo en un país subdesarrollado, no tengo todos los recursos, afortunadamente tengo biopsia, pero nunca perdamos de vista lo que deberíamos tener que hacer. Bueno, yo me siento responsable de haber presentado este caso. Y pido perdón de haberle presentado un caso esotérico. El motivo educativo de esto no era para convencerlo a ustedes si había que hacer una biopsia frente a este cuadro o no. Lo educativo aquí es pensar en las causas de la insuficiencia renal aguda y buscar las causas antes de la biopsia, desde luego.
Y muchas de estas biopsias, de hecho, la literatura está llena de estos casos, de modo que no es algo esotérico, eso ocurre muy frecuentemente en nuestro ambiente, pero también en el de ustedes, yo estoy convencido. Entonces aquí era para demostrarles a ustedes que dentro de las causas de insuficiencia renal, dentro de este cuadro clínico, hay que pensar en drogas, en sustancias que se administran, y en este caso que causó una insuficiencia renal aguda. De modo que eso no era para una discusión si es que este caso debería haberse biopsiado o no. Si es que ustedes hacen, como decía Claudio, si ustedes hacen el diagnóstico clínico o la sospecha por lo menos, entonces está bien no hacer la biopsia. Pero en este caso no se sospechó, se hizo la biopsia y se encontró lo que se encontró, y eso es el motivo educativo de este caso. Bueno, vamos a ¿estamos continuar. en paz? Perdón, adelante. ¿Estamos en paz? Bueno, seguimos con el otro caso. Ok. En este caso es una mujer. ¿Nadie se quedó enojado? Claro. Seguimos, una mujer de 64 años con un antecedente de cáncer de endometrio que fue tratado y que está en remisión. Y se la deriva al centro de nefrología por una falla renal aguda severa, sin una causa aparente, con una creatinina plasmática de 18, con una función renal previa que era normal. Cursó recientemente sinusitis tratada con acitromicina y amoxicilina clavulánico, sin ninguna otra medicación nefrotóxica actual. La paciente refiere náuseas, cansancio como únicos síntomas, tiene una tensión levemente aumentada, la tensión arterial sistólica, está lúcida, tiene mucosas secas, tiene leve edema perimalleolar, sin otros datos positivos. En el laboratorio tiene un hematogrito claramente bajo de 21%, con blancos normales. Los ionogramas, el ionograma está normal, el bicarbonato está bajo, típico de la falla renal. La urea es 280 y la creatinina casi 19, como les decía, con la glicemia al borde de lo normal. Tiene 2 cruces de proteína, no tiene sangre en la orina y tiene células epiteliales escasas. Tiene una radiografía de tórax y un electrocardiograma normal y tiene riñones normales en la ecografía, en su tamaño, y no tiene hidronefrosis. Esperen que este aparatito se toma su tiempo. Bueno, entonces, dentro de las posibilidades, esta paciente tomó antibióticos y poco tiempo atrás. ¿Podría ser una nefritis intersticial aguda? Bien, la anotamos en el listado de problemas en el pizarrón. Bien. ¿Cómo hago, Giovanni, para pasar esto? Bueno, en el cáncer, tiene un cáncer de endometrio en remisión y puede haber tenido radioterapia con estenosis ureteral actínica y ser una neuropatía obstructiva. ¿Cómo? ¿Puede tener una neuropatía obstructiva? ¿Están todos seguros porque tiene ecografía sin hidronefrosis? No tiene hidronefrosis en la ecografía. ¿Las fibrosis retroperitoneales no son uropatías obstructivas sin dilatación? Las fibrosis retroperitoneales producidas por neoplasias o por tratamientos actínicos, ¿no son uropatías obstructivas sin dilatación? Por eso, entonces, mi pregunta es, por más que tenga una ecografía que está, ¿puede ser una uropatía obstructiva? La paciente no parece oligúrica, sigue orinando. Bien, entonces, no están, descartan totalmente la uropatía obstructiva ustedes. Bueno, veremos. Pero no descartan que que pueda tener una nefritis intersticial. Bueno, pero vieron que en el sedimento no había leucocituria y la paciente ya ha suspendido estos antibióticos. Así que me parece que estamos viendo un periodo donde tendría que haber habido eventualmente una resolución del cuadro si fuese provocado por fármacos. Sigamos.
El sedimento es bastante inocente. Aunque tiene 2 cruces de proteinuria, no parece una ira glomerular, no tiene un sedimento verdaderamente activo, es decir, esta paciente tiene una rápidamente progresiva como presentamos otros casos. Esta paciente tiene mucosa seca y citocito, podría tener un mieloma. ¿O un? O sea, una gamopatía monoclonal por la... Ajá. Bueno, entonces vamos agregando probables patologías, viendo el grupo etario al que pertenece la paciente. Exactamente. Bueno. Tiene anemia severa con insuficiencia renal severa. Anemia e insuficiencia renal siempre que se dijo, descartemos mieloma. Bueno. Entonces, podría ser... Uy, perdón. Eso fue un error mío. Bueno, lo que decía allí, que esto podría ser una púrpura trombótica o un síndrome urémico hemolítico. Pero tendría que tener anemia hemolítica microangiopática y plaquetopenia, que no tiene ninguno de estos, y tampoco tiene compromiso del sistema nervioso central la paciente. Tampoco tiene fiebre, tiene falla renal. Así que parece poco probable esto dentro de las posibilidades. Bien. Esto está descartado, como decía antes, por las plaquetas normales y la anemia que no es hemolítica. Así que la neoplasia está en remisión. Podrá tener consumo inadvertido de quinina. ¿Se acuerdan que quinina figuraba ayer entre la lista de medicamentos, o de drogas, mejor dicho, que podía provocar vasculitis por ANCA positivo? ¿Habrá tomado? Bueno, parece que no. Entonces, desde mi punto de vista, yo no puedo determinar claramente, clínicamente, qué tiene esta paciente. Así que, como no quiero preguntarle de nuevo porque se me van a enojar, yo le indicaría la biopsia. No sé qué van a hacer ustedes. Claro que sí. ¿Están de acuerdo en la biopsia? Bueno, me asumí yo indicando la biopsia. Muy bien, doctor. Muy bien, doctor. El doctor Ortiz está de acuerdo conmigo, así que... Bueno, aquí ustedes ven al aumento mediano, que los glomérulos están bastante normales. Sin embargo, los túbulos están llenos de un material que es PAS positivo. Quiere decir que no es una proteína glicogenada, es una proteína sin glicógeno, y por eso que aparece como un PAS negativo. Además de eso, estos cilindros tienen una apariencia fracturada, si ustedes quieren, aquí y aquí. Y desde luego, cuando uno los tiñe con hematoxilina y eosina, son intensamente eosinófilos, vale decir que son cilindros proteicos con una proteína no glicogenada. Noten ustedes aquí que hay reacciones de células de gigantes, incluso, como que hay una reacción a cuerpo extraño frente a este material. Y si ustedes lo ven, es un material que se tiñe para las cadenas lambda, pero no para las cadenas kappa, y por consiguiente es una gamopatía con cadenas ligeras lambda, probablemente en circulación, que filtran con facilidad y que se hacen inestables en el túbulo distal, donde precipitan en forma de los cilindros que le acabo de mostrar. Ahora, aquí ustedes ven por qué la fracturación de estos cilindros, porque son realmente cristales proteicos que se depositan a nivel del túbulo distal, en el lumen del túbulo distal, por motivos físico-químicos. La proteína se hace inestable y básicamente cristaliza en esta forma una vez que está concentrada en el túbulo distal. Esto es lo que se llama habitualmente una de las formas del riñón de mieloma, claramente como causa de la insuficiencia renal aguda. De modo que son realmente cristales proteicos los que se ven en estos casos. De modo que esto es una nefropatía por cadenas ligeras con un riñón de mieloma agudo. Además, hay un cierto grado de reacción inflamatoria intersticial en estos casos y algunos hallazgos incidentales que no tienen de mayor importancia. De modo, la causa, en este caso la insuficiencia renal aguda, es un riñón de mieloma. Bueno, sorry, Gerald, I am entering in your subject, but it's a little bit entering. Aquí tienen listado ustedes todas las afectaciones que puede dar el mieloma en el riñón, pero debemos tener presente siempre que cuando se dice riñón de mieloma,
nos referimos, se los comenté ayer en la charla de plasmaféresis, nos referimos a la falla aguda por el depósito de cilindros en el riñón que obstruyen los túbulos. Ese es el conocido riñón de mieloma, como es este caso. Entonces no vamos a hablar de todo esto, pero fíjense ustedes que a pesar de las gamapatías monoclonales en esta inmensa serie de casi de 30.000 pacientes de la Mayo Clinic, fíjense que el mieloma es el 18% solamente, y la mayor parte es esta gamapatía monoclonal de origen incierto, con todas sus otras variables. Es decir, que esto siempre termina siendo, el tema de las gamapatías, un cuadro bastante complejo que hay que siempre estar leyéndolo y repasándolo para poder entenderlo bien. Yo les voy a mostrar algunas cositas, nada más muy breves de esto, pero básicamente las proteínas las proteínas de cadenas livianas, que son las que se filtran, las proteínas grandes se quedan en el glomérulo, las cadenas livianas, que son más pequeñas, son las que se filtran, no pueden llegar a ser metabolizadas por el túbulo proximal, que es el encargado. Entonces en su llegada a los segmentos más distales y su unión con la proteína de Tamm-Horsfall es donde se llega a producir el cilindro que termina obstruyendo el túbulo. Las manifestaciones que dan el riñón son amplias de acuerdo a dónde se produzca la lesión, como comentamos ayer y comentamos hoy. Y les quiero comentar algunas cositas muy breves de cómo es algunas cosas de la patogenia, de por qué las proteínas monoclonales de las cadenas livianas provocan tanta lesión. Fíjense ustedes que esto es a nivel experimental. Fernando Fervenza nos enseñó que esta es la verdadera medicina, la que se experimenta en animales, ¿no? Como nos decía él. Estoy haciendo una broma, ¿no? Obviamente. Pero fíjense que estos animales infundidos con proteínas monoclonales de cadenas livianas, fíjense cómo terminan obstruyendo los túbulos, pero cuando estas proteínas se asocian a un péptido cíclico que inhibe la unión de estas proteínas con la proteína de Tamm-Horsfall, fíjese que los cilindros no se producen. Entonces es bastante interesante ver que esto ocurre, porque empieza a haber alguna evidencia de que, como se decía en este artículo del JCI de hace un par de años, tratamiento del riñón de mieloma sin tratamiento del mieloma. ¿Por qué? Porque este péptido cíclico, fíjense que aquí es la situación habitual. Estas son las proteínas monoclonales, las cadenas livianas, que se filtran, que llegan y se unen con esta proteína Tamm-Horsfall y se termina produciendo esta unión que termina obstruyendo y produciendo el cilindro que les mostró Helmut. La administración de este péptido cíclico que se uniría a esta proteína monoclonal impediría su unión con la proteína Tamm-Horsfall, impidiendo la formación del cilindro. Y de hecho esto es lo que ocurre a nivel experimental. No lo tenemos, por supuesto, para utilización de los humanos, pero es una pista y otro abordaje de esta patología que puede llegar a ser útil quizás en un futuro. Para terminar, fíjense ustedes que toda la producción de sustancias reactivas de oxígeno con la lesión tubular que provocan con efecto tóxico, con su unión a la proteína Tamm-Horsfall, con la unión y la formación obstructiva, con la salida hacia el intersticio de sustancias inflamatorias, de células inflamatorias, todos producen este combo de lesión que es tan tóxico para el tubo y que produce tanta afectación. Y esto es lo que yo les mostraba ayer, que está siendo tratado, porque es vital bajar los niveles de cadenas livianas en sangre para que no se produzca esta lesión, y con que se tratan con estos filtros de alto cutoff, de alta ultrafiltración. Así que bueno, este caso básicamente es esto, una falla renal aguda por riñón de mieloma. El doctor Castillo estuvo bastante orientado en su diagnóstico, y eso es lo que uno debería pensar. Pero necesariamente yo también creo que a este paciente habría que haberle hecho la biopsia, independientemente de las sospechas clínicas que uno tuviese y lo que hubiese encontrado con las determinaciones en sangre. Está abierto a que comenten. ¿Algún comentario, una pregunta? Doctor, en ese estadio de esa insuficiencia renal aguda que tenía esa paciente, con toda esa obstrucción intrarrenal, lo raro es que todavía tuviera esa diuresis
tan buena? Mira, no te olvides que nosotros vemos en la biopsia una millonésima parte de lo que es el riñón en sí, y verdaderamente lo lógico es decir, el riñón está obstruido, no se filtra nada porque tiene creatinina de 19 prácticamente. ¿Por qué es que orina? Bueno, siempre quedan túbulos, algunos túbulos permeables, y está claramente demostrado que la falla renal no oligúrica, fundamentalmente hay un defecto en la absorción proximal. No te olvides que normalmente de lo que filtramos reabsorbemos el 99%. Entonces, lo que nosotros vemos de orina son 180 litros y nosotros vemos 1,800,000 que se reabsorbió el 1%, que es lo que se elimina. Si nosotros tenemos una falla de reabsorción en los segmentos tubulares, podemos tener un clearance muy bajo a pesar de tener un volumen urinario que se acerque a lo normal. Entonces, hay un defecto absortivo muy importante que se acompaña del daño tubular. Si el túbulo está muy afectado en varios de sus segmentos, la absorción está afectada. Por eso vemos sodio alto en la orina y vemos un volumen de orina. Por eso, el daño no es absoluto en este caso, por más que tenga creatinina alta, y quedan algunos túbulos por el cual todavía el paciente orina. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Parece que no. Todo está claro. Bueno, entonces vamos al... ¿Tú quieres decir algo más? No sé si... ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Sí? No hemos terminado el proceso de destrucción masiva que teníamos planeado, así que vamos a seguir con otro caso más. Bueno, este es un paciente varón de 71 años que desarrolla un cuadro de fallo renal agudo luego de un cateterismo cardíaco. El paciente tiene una creatinina de 3,2, sin evidencia de proteinuria, y tiene un sedimento no proliferativo con una eosinofilia del 12%. Tiene un inicio reciente por este proceso de 3 semanas de varias drogas post-cateterismo cardíaco, antibióticos, antiinflamatorios, inhibidores de la bomba de protones. Y fácilmente uno podría decir, como causas de ira probable en un paciente añoso que tuvo un cateterismo cardíaco y comienza con tratamiento farmacológico, yo se los voy a listar: nefropatía por contraste, nefritis intersticial alérgica, enfermedad terombólica. Ahora, si ustedes me pueden decir si están de acuerdo con estos tres, cuál le parece más probable, o si quieren agregar, porque esto siempre tiene trampas. Tú dices, te refieres al contraste básicamente. 3 semanas antes de esto. ¿Cómo? No se afectó. Lo que no está afectado. El paciente orina normalmente. Tú dices una enfermedad terombólica. Bien. Una nefritis intersticial. Bueno, como ustedes ven, no es tan fácil solamente desde la clínica disecar los procesos como para decir es esto seguro, es esto seguro, es esto seguro. Entonces, vamos a seguir un poco. Estamos de acuerdo que esto es lo más probable que puede llegar a ser y ustedes se dividen en las opiniones. Bien. La nefropatía por contraste iodado, bueno, lo voy a resumir. Básicamente lo que tenemos con el contraste iodado son pacientes predispuestos, que son todos aquellos que tienen una enfermedad endotelial crónica, diabéticos, mielomas, deshidratados, hipertensos, ateroscleróticos y demás. Todos esos pacientes tienen una afectación endotelial crónica. Se les pone el contraste. El contraste hace un efecto de vasoespasmo y vasodilatación. La vasodilatación en estos pacientes está afectada, por lo tanto se liberan especies reactivas de oxígeno y tiene lesión tubular. Básicamente es ese el proceso que tenemos en una nefropatía por contraste. Y por eso lo hidratamos intensamente a los pacientes, le damos N-acetilcisteína, que es un scavenger de especies reactivas de oxígeno, como para prevenir esto. Y ahora existe el condicionamiento isquémico remoto. ¿Leyeron eso?
donde al paciente, digamos, por la protección que tiene la célula tubular una vez que fue sometido a un estímulo isquémico, si tiene otro estímulo, generalmente no se lesiona. Entonces, como no se puede clampear la arteria renal para que el paciente tenga una isquemia transitoria, se le hace una isquemia en el brazo, y eso es una isquemia transitoria con un manguito de presión 4 veces, se infla durante 5 minutos arriba de la presión sistólica, se le desinfla, se vuelve a inflar, se desinfla 4 veces así, y eso, por la liberación de esas sustancias antes de que se haga el contraste, aparentemente tiene una mejor protección para la lesión por contraste. Bueno, esa es una posibilidad. Y voy a seguir. La nefropatía por nefritis intersticial aguda, ya lo discutimos bastante con el tema de las drogas, y también es lógico pensar en la embolia de colesterol porque fue sometido a un procedimiento endovascular, que es el elemento más fuerte de diagnóstico que tiene esta patología. Sigo rápido, así no perdemos tanto en consideraciones. Entonces, lo más probable que pueda llegar a ser una nefritis intersticial aguda o una enfermedad ateroembólica, esto está dentro de las posibilidades, y yo creo que para definirlo, yo por lo menos indicaría una biopsia renal. Bueno, la biopsia renal en este caso es un poco tardía desde el punto de vista del momento de la intervención, puesto que muchas veces estos pacientes se van a la casa y no tienen mayores síntomas y llegan solamente 10 días más tarde, o 2 semanas o 3 semanas más tarde, con la insuficiencia renal aguda. Y esto es lo que sucedió en este caso. Esta es la parte normal, bien perfundida del riñón, y muchas veces no tenemos esta componente, y en la biopsia solamente se nos presenta esta parte atrófica. Aquí ustedes ven atrofia tubular y hipoperfusión glomerular. Lo que hay entre esta región atrófica y la región que les mostré anteriormente es un vaso sanguíneo, el que aquí lo ven ustedes en un corte así tangencial. Ese vaso, si uno lo analiza con más cuidado y que en corte seriado, uno puede demostrar que ese vaso está ocluido, en este caso, con material que tiene cristales de colesterol. Estos son los espacios que deja el colesterol después de haber sido procesado el tejido, y por consiguiente son el equivalente de los cristales de colesterol. Noten ustedes que es bastante extenso. Este vaso está ocluido y este vaso está ocluido parcialmente, nuevamente con los cristales y con un comienzo de una organización en la región subendotelial de este material. Aquí está, es un diagnóstico relativamente fácil, muchas veces se acompaña de hipocomplementemia y de eosinofilia, como en este caso, por lo menos la eosinofilia, y eso muchas veces da la pauta clínica de qué se trata. Pero muchas veces esto falta porque no se pesquisa o porque el momento de la biopsia, como en este caso, es tardía. De modo que el diagnóstico en este caso es una ateroembolía renal, en este caso extensa, probablemente secundaria a la intervención que sufrió el paciente 3 semanas antes. Bueno, voy a ir muy rápido con esto, pero hubiera sido prácticamente imposible llegar a un diagnóstico definitivo si no hubiésemos tenido esto. Esto generalmente, cuando está el procedimiento endovascular, es relativamente lógico de pensarlo. Sin embargo, creo que se subestima un poco la producción de estos cuadros en forma espontánea. Y en base a esto les voy a mostrar esta experiencia nuestra de 5 pacientes que eran pacientes que no tuvieron absolutamente ningún procedimiento endovascular, ni contrastado, ni se le administraron anticoagulantes, eran pacientes con diferentes glomerulopatías totalmente estables y que tuvieron un deterioro en la función renal, que estaban en promedio en una creatinina de 35, y los encontramos sin ningún cambio clínico ni nada por el estilo, con una creatinina de alrededor de 3, como ustedes pueden ver. Y a estos pacientes les hicimos biopsia renal porque no sabíamos por qué, y encontramos en los 5 casos embolia de colesterol, y como ven hicimos tratamiento. La embolia de colesterol no tiene un tratamiento muy claro. Lo que nosotros hacemos es un tratamiento intensivo
para la dislipemia que los pacientes pueden tener, que generalmente las glomerulopatías lo tienen, pero hacemos un tratamiento intensivo, y en el caso de que tengamos que utilizar inmunosupresión, porque como una paciente que tenía que empezar un ciclo por corticoides, por una glomerulopatía membranosa reactivada, en ese caso elegimos un esquema con corticoides, que es lo que parece tener algún tipo de resultado, pero que no tiene ningún ensayo controlado. Entonces creo que la enseñanza de este caso es una causa relativamente frecuente de fallo renal agudo, tanto en pacientes que tienen procedimientos endovasculares y donde son los más difíciles de disecar porque tienen muchos elementos como para tener otras patologías que justifiquen el fallo renal agudo, y hay también varios casos espontáneos que uno no tiene una causa absolutamente clara de por qué falla, y cuando se hace la biopsia se encuentra esto. Abierto a los comentarios de ustedes. Yo no escucho. El condicionamiento isquémico remoto en la literatura, ¿qué tan efectivo? ¿Cuánto nos ayuda a evitar daño? El condicionamiento isquémico remoto, la práctica de... Sí. Hola. O sea, en la literatura, ¿qué porcentaje de apoyo para evitar el daño tiene? ¿O no es algo...? En el trabajo que es de Circulation del 2012, el éxito es fantástico. Reduce más del 40% la tasa de producción de nefropatía por contraste con esa maniobra. La indicación es que lo haga el residente en la cama del paciente antes que se lo lleven a hacer el estudio. Porque es muy fácil. Le ponen el manguito de presión, le levantan la presión arriba hasta 20 milímetros de mercurio, lo dejan 5 minutos de reloj y lo desinflan. Descansan 5, lo vuelven a inflar y así 4 veces. Eso es todo. 20. Eso es todo lo que hay que hacer, nada más. Por supuesto que es un trabajo que ha salido y están saliendo algunas cosas más editoriales y algunos comentarios más, pero eso, digamos, sumado a la acetilcisteína, que tiene un perfil de efectos indeseables nulo, si bien no todos los trabajos dicen que es efectiva, algunos dicen que sí, otros que no, yo uso las dos maniobras porque verdaderamente lo que está demostrado es que la nefropatía por contraste no es una cosa así nomás. Es una falla renal aguda en un paciente que tiene generalmente una carga mórbida bastante importante previamente y que le agrega tiempo de internación y riesgo de morbi y mortalidad. Así que todo lo que uno puede hacer y que tenga verdaderamente, inflarle un manguito de presión es una maniobra que no cuesta nada, verdaderamente lean el artículo de Circulation, está muy bueno, yo creo que lo hago. Yo no tengo resultados como para exhibirlo, pero el trabajo es bastante bien hechito. ¿Listo? Muchas gracias, han sido muy amables.